En el siguiente vídeo veremos las novedades del apartado Inmuebles en el modelo 100 de esta campaña de renta. De los diferentes usos que se declaran relacionados con los inmuebles, vamos a detenernos en este primer vídeo en la vivienda habitual y los inmuebles que generen rendimientos de capital inmobiliario. En futuros vídeos abordaremos el resto de los usos. Bien, para verlo, la mejor forma que hay es a través de un ejemplo. Entonces voy a entrar en un contribuyente y dentro de ese contribuyente, en el apartado inmobiliario, pues tengo cargados tres inmuebles, tres referencias catastrales. Generalmente vosotros esas referencias catastrales las tendréis ya cargadas bien por venir del base de datos del ejercicio anterior o porque os hayáis descargado los datos fiscales de este contribuyente. En los datos fiscales vienen las referencias catastrales y los valores catastrales de los inmuebles de su titularidad. Bien, vamos a meter la vivienda habitual con el número de referencia y la dirección, que ya os la propone automáticamente el programa. Precargamos este inmueble. ¿Cómo decidimos que el uso es vivienda habitual? Pues utilizando el uso 0. Importantísimo este año y como novedad es necesario informar del número de días en los que ese inmueble tuvo este uso. Para eso, para ayudaros a contar esos días, podéis ir cargando los intervalos de fechas en los cuales esta vivienda en concreto fue la vivienda habitual de este sujeto pasivo. Bien, una vez cargados los días de uso, también podremos informar de algunos detalles de la descripción de la vivienda habitual, si es vivienda, garaje, trastero, aunque este año este dato no tiene mucha trascendencia, ya que no se va a llevar al modelo 100. Con esta información ya tendríamos los datos suficientes para poder dar por informada la vivienda habitual del declarante. Tened en cuenta que hablamos de vivienda habitual en propiedad o usufructo, no estamos hablando del domicilio, ¿vale? Si no tenemos en propiedad, si estamos alquilados, no sería necesario informar este apartado. Un supuesto por el que nos soléis preguntar es el del cónyuge viudo que vive en lo que fue la vivienda ganancial y que tiene el 100% del uso de la vivienda, pero solo el 50% de su propiedad, porque el resto es usufructo. ¿Cómo se podría cargar desde el programa sin necesidad de meter dos registros? Para informar de esta situación tendríamos que jugar con los porcentajes de titularidad y de imputación, poniendo el 100% de imputación, pues que vive en la casa, y el 50% por la parte que es de pleno dominio, como diferencia al usufructo. Marcando este check queda reflejada esa situación que queremos declarar a la administración, es decir, una propiedad o un pleno dominio al 50% y un usufructo por el 50% restante. De esta forma conseguimos cargar esta vivienda habitual sin necesidad de cargar dos registros diferentes. Pasamos ahora a ver un ejemplo de cómo cargar los rendimientos de capital mobiliario en un inmueble, y para eso me voy a valer del caso práctico que está en el manual de renta 2019 que la Administración Tributaria ha puesto a nuestra disposición en su página web, concretamente el caso práctico de la página 146, donde recoge los supuestos de un contribuyente que tiene pues dos viviendas alquiladas. La primera de ellas, voy a tomar esta referencia, ¿vale? Es una vivienda que fue adquirida en el año 2000, marco que es un arrendamiento y que la fecha de adquisición fue el 1 de enero del año 2000. Me dicen que por un importe equivalente o por un valor de adquisición equivalente a 90.000 euros, lo cargo también, más 7.000 euros de gastos. Esta casilla de gastos de adquisición es una novedad de este año. Me habla además de los valores catastrales, me da el valor catastral total, el valor catastral del suelo y de la construcción. ¿Vale? Nosotros tenemos que cargar el del suelo ya por diferencia, llegamos al de la construcción. Veréis que hay una diferencia entre la cantidad del suelo que aparece en el ejemplo y la que yo cargo en el programa, porque el ejemplo tiene una errata, entonces es necesario poner este valor del suelo. Bueno, si os fijáis, esta pantalla no es una pantalla desconocida. Todos los años, más o menos, tenéis cargada esta información. La única diferencia es ese detalle de que los gastos de adquisición se informen en una casilla separada, porque en el modelo se declara en una casilla separada siempre y cuando
tenga amortización, ¿vale? Me dice además que este año ha estado alquilado todo el año. Voy a poner aquí como fecha de inicio el 1 de enero y no hay fecha de fin. Me dice que por 900 euros al mes. Bueno, pues cargamos la renta total. Y aunque no me lo dice, deduzco por los cálculos que hace a posteriori que se trata de una vivienda habitual y que por lo tanto se aplica la reducción del 60%. Le voy a poner un NIF de arrendatario porque sabéis que es obligatorio poner NIF de arrendatario siempre y cuando queréis aplicar la reducción del 60%. Si no la vais a aplicar no sería necesario, pero si aplicáis la reducción del 60% es obligatorio que aparezca el NIF y la fecha de contrato, ¿vale? Que la voy a poner también por defecto como 1 de enero del 2019. Bueno, además de los datos de los ingresos, me empieza a dar información acerca de los gastos. Entonces, para meter los gastos, este año se organiza en distintas pestañas para que la información sea lo más clara posible, ¿vale? Entonces, lo que me está diciendo el ejemplo es que tiene unos intereses por la financiación del inmueble. Los intereses se ponen en gastos 1, en la casilla intereses. Y ahí pondré pues la cantidad que corresponde a los intereses, que son 400 euros. Además también me dice que hay mobiliario que está dentro del alquiler. Cargo por inversiones y mejoras este mobiliario. Como fecha de inicio de la inversión pongo la fecha que me está indicando el ejemplo, ¿vale? 1 del 2010. Y me dice que por 6.900 euros, ¿vale? Pues ese es el importe de la inversión, 6.900 euros. El NIF de quien realizó la obra de servicio, si no es del propio ejercicio, me da igual, no tendría por qué ponerla, y el porcentaje ya sabemos que por norma es un 10%, ¿vale? ¿Qué más información me está dando el ejemplo? Pues me dice que tiene una serie de gastos a mayores, como son el gasto por reparaciones, ¿vale? El tipo de gasto en el caso de reparaciones no es necesario cargarlo, y lo que me dice es que tiene un gasto de reparaciones de 210 euros por el revoco de una fachada. Marco que sí a reparaciones. Podría indicarle que estos gastos se me prorratearan por el número de días que dura el contrato, en este caso es todo el año, pues francamente da igual que ponga el 100% que prorrateado. Me dice además que paga por el IBI 260 euros. Bueno, pues marcamos el IBI y indicamos el tributos o recargos y el importe. Fijaros que lo que es el concepto no es un dato que vaya a ir a la administración, pero sí la clasificación, ¿vale? Este año la clasificación es más amplia que el año pasado. También hay un gasto de comunidad, que también tiene su propio concepto, por 850 euros. Y con esto yo creo que ya tendríamos cargado este primer ejemplo, ¿vale? La amortización, si os fijáis, me coge la fecha de adquisición y la amortización del inmueble, ¿vale? Es importante que reviséis este dato, ¿vale? Por si tuvierais que dar alguna información a mayores, como que el tipo de adquisición fuera lucrativa, por ejemplo. Podemos ver en pantalla lo que es un resumen de este inmueble e incluso sacarnos un pequeño informe para poder, si fuera necesario, aportarlo a la administración o darle esta información a nuestros clientes, o sencillamente pues para ver un poco cómo está yendo la carga de datos. Bueno, este sería la primera vivienda de la que me habla el ejemplo. Y una segunda vivienda sería también un arrendamiento, pero en este caso es una vivienda arrendada a un familiar. Vale, pues el proceso es semejante. Ponemos que el inmueble está arrendado, la fecha de adquisición que nos dicen que fue en el año 2007, bueno, voy a poner simplemente el 1 de enero del 2007, con unos datos relacionados con los valores catastrales, con la adquisición, ¿vale? Tal y como aparecía en el primer ejemplo. Bien, en la pestaña de arrendamientos iríamos cargando el resto de la información que nos da el ejemplo. Nos habla de una renta mensual de 300 euros al mes. Cargamos entonces esa renta. Al tabular ya por defecto nos propone una fecha de inicio para que el contador de días no se quede a cero, ¿vale? También nos habla de una serie de gastos. El primero de ellos son gastos por intereses.
Y además de estos gastos por intereses, también nos hablan del IBI por 91 euros. Es importante que los gastos se califiquen bien, que el tipo de gasto se califique bien. Sobre todo, más adelante os voy a completar ese ejemplo para que veáis hasta qué punto eso puede ser importante este año. Y la comunidad de propietarios también nos dice que es por un importe de 720 euros. Vamos a cargar también un aire acondicionado que nos dice el ejemplo que fue instalado este año, el 1/7 del 2019. Fijaros que el hecho de que se haya instalado ya iniciado el año implica que deba prorratearse la amortización que le corresponde. Descargamos la fecha, el importe, 1.500 euros, el porcentaje establecido por la norma, que es un 10%, y tenemos ese prorrateo de 74,38 euros. En el ejemplo ellos redondean estos prorrateos, pero el programa no hace redondeos. Y por último, si vamos a amortización de inmueble, vemos que la amortización está calculada. Este año hay un check nuevo en la amortización que es completamente amortizado. Si tenéis constancia de que el elemento está completamente amortizado, marcadlo para que el programa por defecto no os aplique la amortización. Incluso podéis acceder a un informe. Bueno, pues yo creo que ya tenemos todo esto. Nos falta simplemente indicar que se trata de un familiar. El programa ya calcula el rendimiento mínimo según sus valores catastrales. ¿Y cuál es el rendimiento neto? El más alto de los dos es el que se declarará. Bueno, pues una vez metidos estos dos inmuebles, podemos darle ya a calcular. Vamos a calcular la declaración del contribuyente y si nos sacamos un borrador, voy a decirle que no me lo valide porque al ser datos inventados me generaría un error. Y si os fijáis, vamos avanzando y en lo que sería la página 6 en el modelo oficial, sabéis que en los modelos ya nos sirven esas referencias, vemos el orden del inmueble con su referencia. Este es el primer inmueble alquilado. Veis cómo tiene la marca de arrendamiento de inmueble, cómo aparece el NIF, la fecha del contrato, el número de días. Aparece el detalle de los ingresos. Fijaros que aparecen los intereses, los gastos de reparación, todo detallado, los gastos de comunidad, los tributos, la amortización. Habiendo amortización, le vamos a informar si es onerosa o lucrativa. Vamos a indicar la fecha de adquisición, el número de días, el valor catastral de la construcción, el porcentaje que esto supone, la adquisición, las mejoras, la base sobre la que vamos a aplicar la amortización y finalmente la amortización, ¿vale? Sobre esa base el 3%, teniendo en cuenta además el prorrateo de días. En el inmueble 2 veríamos algo parecido, los ingresos íntegros, todo el detalle de la amortización, todo el detalle de los gastos y finalmente el hecho de que se trate de un arrendamiento a familiares pues nos supone que entra en juego lo del rendimiento mínimo. Y aquí el inmueble 3 viene organizado en el inmueble 3 porque nosotros ordenamos por referencia catastral, aparecería la vivienda habitual, simplemente son los datos identificativos, los porcentajes y el cheque de vivienda habitual. Si yo le dijera que quiero validar, obviamente me va a decir que los NIFes no son correctos, pero fijaros lo que me dice, falta contenido en NIF de gasto de reparación y conservación. Si os recordáis, en el primer ejemplo, en la primera vivienda, nos decían que había un gasto por reparación en el ejercicio, un revoco de fachada de 210 euros. Y quizá no os hayáis dado cuenta, pero si nos vamos a ese inmueble, que era el primero del primer ejemplo, y os fijáis en la tabla de entrada de datos de los gastos, fijaros que hay una columna más que es NIF y que a veces está colorada en amarillo y a veces no. Si está colorada en amarillo es que no necesitáis informarlo, pero si está en blanco tenéis que informarlo porque es necesario llevarlo a lo que sería el anexo D de la declaración, donde vais a hablar no solamente para las reparaciones, por ejemplo para gastos como formalizaciones de contratos, todo lo que está vinculado como norma general al NIF de un profesional, por ejemplo suministro no,
pero todo lo que esté vinculado a una reparación, todo lo que esté vinculado a la venta de... a la venta no, pero a lo que pueda ser un profesional prestando un servicio con una factura, os van a exigir ese NIF. Fijaros que si yo ahora volviera a calcular y volviese a sacar el borrador, me va a aparecer, además de la información que ya vimos antes, voy a volver a decir que no, para que no me vuelva a dar los errores del NIF, pero además de la información que vimos antes, si os fijáis, un poquito más adelante, después de los mínimos, las cuotas, en lo que serían los anexos, ¿vale? En lo que serían los anexos, nos vamos a encontrar un apartado nuevo, que es información adicional de gastos de bienes y inmuebles arrendados. Aquí volveremos a dar el orden del inmueble, el NIF, y el importe y el NIF de cada uno de estos conceptos. Por lo tanto, prestad mucha atención a esa casilla NIF que aparece en gastos. Y con esto podemos dar por terminada este primer vídeo que tiene como objetivo enseñaros las novedades en el apartado de inmuebles de la campaña de renta del 2019.